Tenemos por delante muchas semanas. Antes nos vamos a ir a quizás la sección más misteriosa de este programa. Ya lo saben, los chicos de la Noche de los Asombros. Hoy le vamos a hablar de una leyenda. Se ubica en torno a la calle Hornos, en Antequera, y se titula El reloj de San Marcos. Le cuento a continuación de qué se trata. Que una persona mayor me llevó a un hueco donde se guardaban los cántaros, que era donde aquello oscuro, y me dice: ven, tú escuchas el reloj de San Marcos igual que yo, y perfectamente lo escuché. Y yo quisiera saber, personas que lo hayan escuchado, a ver qué sonido escuchaban, porque yo no sentía un tintán, no, un zafa, zafa, zafa. Y la cosa es que después, al cabo de unos días, de lo menos 15 o 20 o 15, yo no lo calculo bien, esa persona mayor recibió una noticia de que su hermano había fallecido. Y no me gusta recordarlo porque, en fin, así fue. Es el testimonio real que traen esta noche desde la Noche de los Asombros. Si es que quizás muchos hayan escuchado en casa, hayan visto esa leyenda del reloj de San Marcos, lo hayan escuchado porque lo han contado sus padres, sus abuelos o algún conocido. Esta leyenda que habla de un reloj, buenas noches de nuevo, que no deja de hacer tic-tac. Y bueno, que no solo ha pasado en ese testimonio, sino que en Antequera lo ubican en un sitio concreto. Y para eso tenemos ya aquí a Ramón y a Chema. Buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches, María. Bueno, hoy comenzamos con ese testimonio que habla de esta historia, vamos a llamarla también leyenda, de ese reloj de San Marcos. Vamos a situarlo un poquito. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, hay una canción que dice: hay relojes que no deberían de marcar la hora. Este es uno de ellos. Estamos ante una creencia popular muy arraigada en el folclore, sobre todo antequerano, ya lo veremos que luego hay más connotaciones, y es el anuncio de un reloj fantasmal, espectral, no es físico, se escucha el sonido, un tic-tac, un zigzagueo, como hemos visto en lo que es el testimonio, y de alguna manera pues nos está avisando de que alguna calamidad, alguna desgracia, y sobre todo lo más popular es que anuncia la muerte. Ese es el tema del reloj de San Marcos, que no tiene nada que ver con el reloj de San Marcos de la Plaza de Venecia. Efectivamente. ¿No? Pero, y no se sabe por qué, porque no, en el libro yo lo contaba así, pero en la Santoral San Marcos no había, no tiene evangelista, uno de los, no hay, sí, pero no hay una referencia de que un reloj, tiempo o algo que... Efectivamente, la relación de por qué se llama San Marcos no la hemos y es más, encontrado. de hecho, en otros lugares donde existe la tradición no se llama reloj de San Marcos, le llaman, como era, reloj de... ¿De la tiene desdicha? otros nombres, de la desdicha, exactamente. El reloj de la desdicha tiene otros nombres. Pero aquí en Antequera se conoce como reloj de San Marcos. De hecho, hay un caso documentado que es de Calle Hornos, que está perfectamente documentado incluso por la Universidad de Málaga, un documento. Pero es que yo tengo uno en mi familia, en Cuesta Calderero, por ejemplo, de mi bisabuelo. Y digamos que aquí en Antequera no solo en una sola localización, sino que en varias hemos podido recoger testimonios de que efectivamente se escuchaba este reloj fantasmal y que cuando acababa la cuenta atrás del reloj, pues alguna desgracia sucedía. Así es, y además todos los testimonios lo decimos porque nos han llegado varias personas que nos han indicado que lo escuchaban de sus abuelos, lo escuchaban de sus padres, y siempre relacionado con eso, aproximadamente a los 10 o 20 días ocurría un hecho trágico en torno a esa persona. Sí, efectivamente. Bueno, Pero el reloj de San Marcos le dicen solo en Antequera, o sea... Es que en principio, cuando yo hice el programa con Loli y con Chema, realmente Chema me preguntaba, bueno, pero esto es de Antequera simplemente, y yo en principio lo ubicaba en Antequera, pero luego una chica de Montevideo, de Uruguay, me decía que ella conocía esa leyenda y que allí tú fíjate a los kilómetros de distancia, y que allí también se sentía y que la gente de alguna manera causaba un poco de desazón, ¿no?
hay otro testimonio que dice que escuchaban el reloj, ese zigzag, ese tic-tac diabólico, digamos por alguna manera, y que no era de alguna manera, no se podía situar en ningún modo, en ningún lado, que creía que es lo que más susto daba, ¿no? Y aparte entraba un abejoruco negro en la casa y eso era una señal de mal augurio y detentaba un poco la muerte, el fallecimiento de un ser querido o de una persona cercana a ti. Entonces, justamente cuando terminaba ese tic-tac y dejaba a la gente tranquila de la casa, es cuando ocurrían las desgracias. O bien desgracias o bien muerte. ¿Vale? Bueno, vamos a contarle esa leyenda, le decíamos, en torno a la calle de los Hornos, porque quizás es la más sonada, la que más gente conoce en Antequera, porque ahí precisamente dice que era en el sitio donde guardaban la comida, ¿no? Ahí en vamos cocina. a contar el caso canónico. Venga. Digo canónico porque es el que tenemos documentación, luego aparte yo tengo el mío oral que lo contaré también rápidamente. Calle de los Hornos, una casa muy pobre, con muy pocos muebles, una familia y una hornacina o una alacena donde, ¿no?, se guardaba la poquita comida que había en la época, seamos claros. Y también, y este dato es importante, aunque en mi caso no aparece, un viejo reloj. Un viejo reloj de cuerda. Sí, hoy en día los relojes son digitales, no suenan. Si suena es porque imitan el... Efectivamente. Pero un viejo reloj de tic-tac, tic-tac. Bueno, pues este reloj, que de hecho era un poquito vetusto y sonaba bastante, lo tenían metido en la alacena para que no sonara tanto. Y ellos, pues cuando querían ver la hora, abrían la alacena, pues son las 4, vale, se volvían a cerrar. Pero de buena primera, pues una noche empezó a sonar el reloj, pero el reloj, vamos, atronador. Tan atronador que incluso hubo una tormenta en esa fecha y sonaba el reloj por encima, el tic-tac por encima de los truenos de la tormenta. El padre de la familia tenía ciertos conocimientos de relojería, esto se ha averiado del todo, desmontó el reloj pieza por pieza, no encontró ninguna avería, lo volvió a montar y pues bueno, lo metió en la alacena y el reloj siguió funcionando. Hay que decir que la familia tenía un niño de 14 años, eran una familia, un padre, una madre y un niño de 14 años. Entonces pues resulta que un día, sin venir a cuento, pues el reloj dejó de sonar. El reloj dejó de sonar y bueno, pues mira, ya dejó de sonar, se ha parado, porque de hecho el reloj le habían incluso puesto un papel, le habían trucado la maquinaria para que no sonara, pero... ¿No dejaba de sonar? No dejaba de sonar. Bueno, pues al poco de sonar, el niño de 14 años, ya el trabajo infantil en aquella época era una cosa habitual, y había ido a la huerta a trabajar. Bueno, pues resulta que ese niño, poco tiempo al segundo deja de sonar el reloj, había habido un camión, había perdido el control, no sé si en la zona de Cuesta Archidona o por esta zona, y había perdido el control y había atropellado al niño. Fíjate. Con la suerte de que no falleció. El niño estuvo en coma un tiempo, pero no falleció. Eso sí, después de este acontecimiento, los padres y niños se mudaron, se fueron a Málaga y tal, y después se dice el documento canónico que le heredó la casa y que volvían a la casa, pero de visita esporádica. Y esa es la leyenda que ha pasado a los hijos de ese niño y que se sigue contando en Antequera y que se le llama el reloj de San Marcos. Nosotros hemos encontrado también una antequerana, Esther María Sánchez, que es la nieta que hace un documento, lo hace además para la Universidad de Málaga, en la revista que había de Gibraltar Faro. Ella habla de ella es la nieta del niño de 14 años. Habla de esa leyenda, ella, bueno, todo lo pone entre comillas, ¿no? Porque sabe que todo esto ha pasado de generación en generación, pero lo cuenta como algo que su abuelo y su padre recordaban como que había ocurrido así. Además, ella le llama el reloj de la desdicha precisamente porque no encuentra esa relación con reloj de San Marcos, el unir esos dos términos. Quizás esa es la más conocida, pero tú tenías otra historia. Yo tengo una de mi familia por parte de padre, pues sobre todo mi abuela materna, pues eran trabajadores de lo que es el ramo textil del Río de la Villa. Entonces tenían, en aquella época era como, por ejemplo, hoy en día en Cádiz, las casas de vecinos en Antequera eran muy populares hasta hace relativamente poco tiempo. Es decir, era un sitio donde tú alquilabas una habitación y digamos que la cocina y los servicios y tal, y los lavaderos eran servicios comunes, ¿no? Entonces ellos tenían una habitación alquilada en Cuesta Caldereros que les pillaba relativamente cerca de su puesto de trabajo en la fábrica del Río de la Villa. Yo tenía mi bisabuelo, ya me he enterado, pues, dudaba si era mi tatarabuelo, era mi bisabuelo, había sido militar en África y a raíz de una explosión había perdido el oído, lo cual para su trabajo le venía muy bien, porque trabaja en mitad de telares, en aquella época que no había EPIs, pues ser sordo le venía divino porque no le molestaba el ruido de los telares. Pero es que el curioso que fue el primero que detectó el tic-tac. Fíjate. Y ellos no tenían dinero para tener reloj y no tenían reloj. Pero escuchaban el tic-tac. Escuchaban el tic-tac.
Después de él empezó a escucharlo toda la familia y después más vecinos de la caja. Mi bisabuela automáticamente dijo, mira, de aquí hay que marcharse aunque nos pillen más lejos de la fábrica, pero de aquí hay que marcharse porque esto es reloj en marco y esto es lo único que trae una desdicha. Fíjate. Entonces ellos abandonaron la habitación y se buscaron otra habitación, no sé si fue en calle Toronjo, mucho más lejos, que les pillaba lejísimo de la fábrica, pero se fueron de allí. Pero lo curioso fue que digamos que un vecino de Corrala, de esta casa de vecinos, murió a los pocos días cuando ya se dejó de escuchar el supuesto sonido del reloj y no había ningún reloj en la Corrala o en la casa de vecinos. En todos esos testimonios a mí me llama algo la atención. No lo escucha una sola persona porque a ella le vaya a ocurrir la desgracia. Todos dicen que hay una serie de personas a las que lo decíamos también en el testimonio, ¿no? A los que se les anima a ir para ver si lo escuchan, sí, sí. Y los que llegan siguen escuchando el tic-tac. Sí, sí. Incluso los vecinos de las casas aledañas, porque en calle El Horno pasaba y en Cuesta Caladeros pasaba también. Sí, además escrutaron a los vecinos a ver si había un reloj, tenían que comunicara ese sonido. Oye, ¿tenéis algún reloj tan ruidoso que es capaz de meterse como en el oído mío que estoy en mi casa? Claro. Y la gente decía que no había nada por el estilo, no había nada parecido. Sí, es verdad, lo escucha. De hecho, el primer testimonio es una madre que llama a su hijo, mira, escucha el reloj de San Marcos, ¿no? Eso que se escucha pero no escuchan un tic-tac, escuchan un zigzagueo, una cosa rara, ¿no? Y este hombre decía que sí, que al final a los 15 días un pariente suyo falleció. Fíjate. Yo, por ejemplo, yo no tengo experiencia de mi familia. Yo lo que pasa es que esto es un poco más jocoso, digamos, como yo lo asocié a mis libros y lo quise contar porque no recuerdo de un abuelo mío que era invidente. Y tenía pues sus herramientas, le gustaba mucho, a pesar de ser invidente, tenía mucha habilidad en las manos, tenía sus ojos en las manos. Y tenía muchas herramientas en un arcón de madera que él fabricó él mismo, aun haciendo invidente, ¿no? Bueno, pues él tiene sus herramientas y muy buen guardar. Yo era muy trasto de pequeño, creo que también lo pongo en el vídeo, y entonces me gustaba ir a las herramientas, ralceárselas, para hacer mis tablones, mis juguetes con madera, así, la creatividad infantil de aquella época, ¿no? Pero claro, luego se lo dejaba todo sin orden. Eso para un invidente es brutal. Entonces, claro, le daba mucha. Y un día dice, Tamantara. Y trasteando, que me pilló allí trasteando, y ven, que va a escuchar una cosa, me pilló allí. ¿Qué me va a decir? Sí, ven. Yo estaba un poco atento, ¿no? Y claro, se levantó y dice, ¿tú qué coges mi herramienta, no? Y cogió y me abrió el arcón y empecé a escuchar un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dice, ¿tú sabes lo que es eso, no? Digo yo, no sé lo que es. Dice, es el reloj de San Marcos. Dice, como sean malos, van a venir por ti y verás tú todas las cosas de los niños. Fíjate. Y yo ya no tocaste más la casa. No, y tuve pesadillas por la noche y eso. Pero bueno, y el caso era que había una pequeña aldaba, ya tenía una pequeña aldaba con un candado cuando no lo tenía cerrado, porque claro, y esa aldaba al echarlo para atrás la puerta, pues empezaba a clic, 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 y nosotros no lo veíamos. Y el tic-tac era aquello, ¿no? Fíjate. Y me salió curioso porque dice, voy a aprovechar esta leyenda, y luego indagué más, y es verdad que a mí me gastó. Es decir, que era Vox Populi. Es decir, que lo tenían como una leyenda que ocurría. Sí, lo que pasa. También me encontramos una posible causa física. Y es que en la época la construcción era yeso, piedra y vigas de madera. Vigas de madera no con los tratamientos adecuados para los insectos ni para. Entonces resulta que hay un escarabajo en la zona que vive de la madera y entonces vive dentro de las vigas y se reproduce dentro de las vigas. Y tiene su ritual de apareamiento, pues el macho lo que hace es golpetear la viga para atraer a la hembra. Claro, un golpeteo que se puede entender como un tic-tac, se puede entender. Efectivamente. Entonces, claro, todas las casas eran de madera, todas las vigas eran de madera. Tratamiento empezó a partir del principio del siglo XX, fue cuando se empezaron a tratar las vigas en principio con petróleo. Y entonces, pues claro, puede ser que el hecho del repiqueteo de este escarabajo en su aparato. Claro, y la desgracia puede llegar en cualquier momento. Desgracia, pues claro. Todos estamos listos a tener una desgracia por desgracia, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ahí queda. Yo quiero abrir también de nuevo esa ventana que siempre abrimos, porque es cierto que quizá una de las leyendas populares, ¿verdad? Que se han ido pasando, como les decimos, de generación en generación, y que quizá alguno pues conozca algún detalle más o incluso algún testimonio más o alguna anécdota que podamos compartir para la próxima semana, porque hicieron muchos comentarios a ese capítulo del libro. Aparte que hay que entender también que los sonidos espectrales, fantasmales, que no saben de dónde, qué procedencia, sobrenatural y demás, están también en nuestra literatura. ¿Quién no se acuerda de Edgar Allan Poe
con su corazón delator, ese corazón palpitante que anunciaba un asesinato, ¿no? O, por ejemplo, la aventura de Tom Sawyer, también se ha hablado de ruidos avisores, o ese ¿no? hueso sobre la madera en el monte de las ánimas. Exactamente. O volviendo a Becker, la leyenda de Maese Pérez el organista, un órgano que sonaba y no había nada físico que lo tocara, ¿no? Entonces quiero decir que de alguna manera está arraigado en nuestra literatura, en nuestro folclore. Es una cosa, puede dar un poquito de yuyu, pero bueno, era una cosa interesante de tratar. Y bueno, si pues, hay alguien que sepa algo más... Ahí va, estamos abiertos a que siempre nos lo cuenten y podamos aportar un poquito más de datos. Por cierto, que no quería yo irme sin darle la enhorabuena a Chema, Bueno, porque llevamos, Chema te la habrás traído, ¿no? Sí, llevamos una semana, unas semanas que... Bueno, cuéntanos qué es eso. Aquí tenéis, pues aquí tenemos, esta es la cruz conmemorativa del 610 aniversario de la coronación del infante don Fernando de Antequera como rey de Aragón, Córcega y Sicilia. Bueno. Y Cerdeña. Me la concedió la soberana orden del infante don Fernando y Santa Eufemia. En su nombre me la concedió el don Enrique Ruz, su gran maestre. Le mandamos un abrazo. Le mandamos de aquí un abrazo a él y a todos los miembros, a los caballeros y damas, nobles damas de la orden, que tuvieron en principio por mi bagaje en los medios de comunicación de los últimos 25 años, colaborando en medios, porque es verdad que llevo muchos años colaborando en medios, al principio con Carlos García y con el amigo Ramón, donde empezamos allá por mediados de los 90. La mítica Top Music. También allí empezó alguno más que hoy en día también está en medios, como es el amigo Cristóbal Rivero. Algunos más que ya no están, como Jesús Castillo, como gente que ya no está en medios. Después, pues, por mis años después, colaborando ya en lo que es en Radio Torcal, que es donde nos conocimos tú y yo, María. Efectivamente. Allí en Los Ojos de la Luna, y ya pues esta última etapa, tanto en La Noche de los Asombros, como colaborando con Miguel Ángel Barro en Antequera Oculta, con Craig Stewart en otro canal, en La Luna sobre Torcal, en fin, es que como todos los amigos me llaman, pues claro, yo salgo en todos lados, en realidad no me merezco los méritos los merecéis vosotros. Yo creo que la contemplación... No, de eso nada, te damos además las gracias porque como él dice, todos los amigos lo llamamos y siempre nos dice que sí, que eso es muy importante, como también ocurre con Ramón. Así que muy merecido ese reconocimiento, a disfrutarlo. Y gracias a la orden por reconocerme el mérito a mí y a todos, el mérito de todos. Bueno, pues seguiremos 25 años más, ¿verdad? Pues sí, lo intentaremos. Bueno, pues felicidades, Chema. Ramón, muchas gracias. Dejamos esa ventana para todo el que quiera, ¿verdad? Y siempre le invitamos a ese canal de YouTube, Noche de los Asombros, para que conozcan muchos más detalles de esta y otras leyendas. Chicos, buena semana. Buena semana. Bueno, y nosotros nos vamos, como siempre, en estos últimos minutos a contarles la agenda de cara a los próximos días.